Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, gracias por acompañarnos. Está en el aire Radio Amanecer en Estudio. Este espacio de unos 25 a 30 minutos para compartir las hermosas enseñanzas de la Biblia. Estamos tomando muy en cuenta la interacción de nuestros amigos vía WhatsApp con su pregunta para tratar de incluirla dentro de los comentarios que realizamos día a día a estas lecciones. En el aire, la lección número 2, la caída, con el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Hoy estaremos abordando el tema el fruto prohibido. Interesante tema. ¿De qué se trata? El fruto prohibido fue una fruta, un árbol que produce una fruta. ¿Acaso fue tener relaciones sexuales como algunos han pensado? A usted, junto a nosotros, nos conviene quedarnos juntos para que el Espíritu Santo nos ilumine en la presentación de este tema tan interesante, el fruto prohibido. Me es un honor, un placer saludar a mis compañeros aquí en cabina, Pastor Gregorio Morillo y al Pastor Cristian Veras, grandes amigos con los cuales estamos compartiendo en este trimestre las lecciones de Escuela Sabática. Compañeros, muchas bendiciones. Como siempre, feliz, Scroggins, de estar aquí en la cabina de Radio Amanecer haciendo nuestro estudio. Mi hermano y amigo Cristian Veras, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Morillo. Bendiciones para ti también. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Ya muy bien, Cristian, aquí disfrutando cada día de la compañía de mis amigos pastores Scroggins y Veras. Qué bueno, y disfrutando también de la audiencia de nuestros amigos y hermanos que tienen la gentileza de sintonizarnos a esta hora. Este es Radio Amanecer en Estudio. Los pastores Juan Francisco Scroggins, Gregorio Morillo y Cristian Veras estamos con ustedes en los comentarios de la guía de estudio. Amén. Siempre ya eso es una regla general. Y la gente está acostumbrada cuando uno dice traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el fruto prohibido. Vamos a orar. Querido Padre, nos sentimos agradecidos porque tú siempre estás pendiente de nosotros para darnos la bendición de la sabiduría, para explicar estos textos bíblicos que tienen que ver con la edificación de cada uno de nuestros oyentes. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muy reciente identificamos cuando la Biblia está hablando acerca de la mujer, ¿a quién se está refiriendo? Identificamos también con el asunto de la serpiente, ¿a quién se está refiriendo? Y decíamos que la serpiente fue un medium a través del cual Satanás llegó a la mujer para presentarle su punto de vista en torno a lo que es la declaración de Dios, y allí nos encontramos también ahora con un árbol, un tipo de prohibición que Dios había hecho en el huerto del Edén, al cual nos vamos a referir en el día de hoy. Y noten ustedes, amigos, que he dicho intencionalmente un árbol que por supuesto daría su fruto. Sin embargo, Dios estableció algún tipo de restricción en torno a ese fruto del árbol, como se le ha dicho, el árbol prohibido. Compañeros, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O qué dice la Biblia cuando en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 2, versículos 16 y 17, 3 del 1 al 6, nos está hablando acerca de algún tipo de prohibición? Así es. Nosotros tenemos que en el capítulo 2 del libro de Génesis, los versículos 15 al 17, Moisés
habla prácticamente del propósito del hombre en ser creado. Dice que Dios formó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que lo custodiase y lo labrara. Y entonces viene el mandato de parte de Dios: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él. Ese árbol es el árbol del bien y del mal. Moisés deja naturalmente de mencionar el período bienaventurado del Edén, el tiempo pasado en completa felicidad en el estudio de la historia natural, y ahora entonces no habla del cuidado del huerto de Dios, que había ordenado diariamente una comunión con él y el hombre, sino que ahora sencillamente está hablándole al hombre de una ley. Aquí hay una ley, aquí hay un mandato, un mandamiento. Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer. La pregunta es: ¿cuántos árboles había en el jardín del Edén? Pastor Morillo, ¿tienes una idea de cuántos árboles había en el jardín del Edén? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, que era el árbol donde iban ellos a perpetuar lo que era su existencia. Sí. Dice que más allá estaba entonces... Antes que pase al más allá, Ajá. ¿había un simbolismo en el árbol de la vida? El simbolismo era la conexión que tenía Dios, ellos con Dios. La vida, ¿no? Dios es la vida, exacto. Exactamente. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15, Pedro dice que los judíos mataron al autor de la vida, y esa vida es Cristo. Juan capítulo 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, de manera que Cristo es la vida. El árbol de la vida representaba a Dios mismo. Una representación de Dios. Sin embargo, antes de que vayamos al más allá, como decía el pastor Morillo, en el nuevo Edén, en la ciudad, el libro de Apocalipsis habla de la restauración del árbol de la vida, y aquellos que comen del fruto del árbol de la vida, entonces van a perpetuar su vida, pero ese árbol también representa esa conexión que nosotros tenemos con el Señor. Ahora, bueno, aquí surgen varias cosas. Número 1, ¿comían Adán y Eva entonces del árbol de la vida en el Edén? Perfectamente. Entonces, si comían del árbol de la vida, ¿cuál era el árbol prohibido entonces? El árbol prohibido era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Muy bien. ¿Cuántos árboles menciona el contexto de Génesis aquí? 2. ¿Significa, Pastor Scroggins, que solo habían 2? No es que solamente hay 2 árboles. Hay de todos árboles, dice la Biblia, claro, ahí está. De todos los árboles que hay en el huerto, ustedes pueden comer, pero pone como punto de referencia esos 2 árboles, y ahora el pastor Morillo seguirá con su exposición. Es que estos 2 árboles tienen el simbolismo, aunque son literales, aclaro, ¿verdad, pastores? Son literales, pero tienen un simbolismo detrás. El bien y el mal, que Dios hace una prohibición de ese árbol, porque a la hora que coman de él, ciertamente moriréis. Y el árbol de la vida, allí tenemos el simbolismo de la conexión con Dios. De alguna u otra forma, aquí vemos la primera imagen de lo que es el conflicto de la humanidad, el conflicto aquí en la tierra, el conflicto en el cielo. Siempre hay 2 vías: la adoración a Dios o la entrega o la sumisión del ser humano delante del pecado. Y Dios, por eso Dios advierte del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque qué malo estaba en que conocieran el bien y el mal. No era el conocimiento per se, sino las consecuencias que le iba a traer por esa desobediencia. Algo importante, Pastor Morillo, es que ellos conocían el bien, no tenían que conocer el mal. Y es algo realmente que Satanás trató como de inculcar en las mentes de Adán y Eva, de que ellos debían conocer el mal. Y un detalle: Dios de alguna manera habría ya advertido a la pareja de lo que había sucedido en el tiempo en que Satanás se rebeló y que estaba allí merodeando, porque no puede ser que Dios dejara sin conocimiento alguno de lo que pudiera suceder. Dios le había advertido a ellos
a ellos de los ángeles caídos de Satanás mismo. Ujú. Por eso en la lección anterior habíamos dicho, ellos estaban esperando Sí. que algún ángel viniera con algún engaño, pero Satanás tomó a la serpiente. O sea que también tenían cierto conocimiento de lo malo que había sucedido en el universo. Es interesante notar en este contexto que Satanás le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, y eso lo vimos en una entrega pasada. Satanás se dirigió a ella con una pregunta que parecía inocente, Pastor Scroggins, pero que realmente estaba llena de astucia. Se ha debatido si esta pregunta debiera traducirse, ¿ha dicho Dios realmente no comeréis de cada árbol del huerto? Con el significado, hay algunos árboles en el huerto de los cuales no podéis comer. Entonces nosotros tenemos sencillamente que Eva respondió, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y el hebreo permite ambas traducciones, por lo tanto encierra cierta ambigüedad. Satanás tenía el propósito sencillamente de que sus palabras fueran indefinidas y ambiguas. Así es. Y es lo que él hace. Siempre le gusta el doble sentido. Su intención era obvia, quería sembrar duda en el corazón de la mujer acerca de la verdadera fraseología y el significado exacto de la orden divina, especialmente acerca de la razón y la justicia de una orden tal. Pastor Veras, Satanás como que nunca habla claro. Satanás nunca te deja las cosas con las consecuencias que te pueden traer. Satanás siempre va a contradecir lo que Dios ya ha establecido o dicho. Por ejemplo, Dios dijo, comed de todo árbol. Pero Satanás dice, no podéis comer de ningún árbol. Así es. Dios dice, no comáis del árbol del bien y del mal. Satanás dice, Dios no quiere que seáis como Dios. Dios dice, si comen, moriréis. Pero Satanás le dice, no, si ustedes comen, serán inmortales. Sí. Y eso es una enseñanza muy peligrosa, porque a partir de esa declaración en la actualidad se está viviendo eso. Sí. Pastor Veras decía algo muy importante, que Satanás siempre trata de contradecir a Dios. Y al único que se le ha ofrecido vida en medio de la desobediencia es Satanás al hombre. Así es. Y la nota es muy clara de parte de Dios cuando dice, el día que coman de ese árbol. Y quizá lo que tanto preocupa, y voy a externar esa pregunta porque trato de llegar a esa población que no tiene la oportunidad de estar aquí presente donde se está produciendo ese estudio, y hacen preguntas. Algo muy sencillo, pero que todavía está resonando en los oídos de muchas personas que tienen ahí en sus labios hacer esta pregunta. Pero ¿realmente creen ustedes que esa prohibición se refirió sencillamente a comer de un árbol, de la fruta? ¿No es eso muy sencillo de parte de Dios? ¿Cuál es el trasfondo que hay en torno a esa declaración de que no debían comer de ese árbol? Sí. Hemos estado hablando, fruto más bien. Hemos estado hablando desde el inicio de este interesante trimestre de estudio que tenemos con el libro de Génesis, que el principal actor del libro de Génesis, de los primeros capítulos de la creación, es Dios. O sea que aquí tenemos a Dios siendo el principal mensaje. No creo que el árbol sea significativo, porque la idea principal aquí es un mandato que Dios da. Cuando desobedecemos al mandato, que algunas personas dicen que el pecado fue la desobediencia, estamos diciendo acá que Dios le deja el mandato, el día que comieren moriréis. Y algo interesante, Pastor Morillo, es que la declaración de Dios no era una figura, no, era algo literal. Se ha hablado de un subjuntivo en eso, el día que de él comieres morirás, y que era una posibilidad, y que eso fue una posibilidad, posiblemente morirás, pero era una declaración certera de que si comían morirían. Entonces aquí está una de las corrientes de la
que ha dañado lo que es la cristiandad, se ha ido infiltrando, bueno, empezó a infiltrarse desde los paganos al judaísmo, y del judaísmo ha pasado al cristianismo, la idea o la teoría o la doctrina de la inmortalidad del alma. Sí, así es. Y luego vemos, Pastor Veras, Scroggins, que también está allí el deseo, el anhelo vehemente del ser humano de ser como Dios. Y entonces aquí tenemos estas dos corrientes que hoy imperan en el mundo actual: la inmortalidad del alma y el deseo de ser como Dios. No nos interesa ir a Dios porque humanamente podemos llegar a alcanzar la plenitud de Dios. Hay una declaración, Pastor Veras. Sí. No sé, pero a este servidor le llama poderosamente la atención de la guía de estudio. En torno a esto dice que debemos observar la forma paralela en la conversación de Dios con Adán y la conversación de Eva con la serpiente. Es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que él. Oiga eso. Esto debe llamarnos poderosamente la atención, porque hay muchas personas en el campo de lo religioso que te hablan con cierta autoridad en torno a la inmortalidad del alma, que tú dices, wow. Y a veces buscan algunos elementos bíblicos ahí para decir, pero la palabra de Dios es clara y específica cuando habla acerca de la desobediencia del hombre. Cuando come del árbol de la vida, el único que está ofreciendo inmortalidad con la desobediencia es el diablo. Sí. Sin embargo, Dios, el asunto de la vida eterna está supeditado a la obediencia al mandato de Dios, que en este caso tiene que ver con una prueba que para muchos sencilla. Es una prueba: si obedece tiene vida eterna, si no obedece entonces tendrá la muerte. Es interesante, pastor, muy interesante. Y estás presentando algo que yo en mi guía de estudio lo marqué. ¿Y sabes por qué? Porque el autor está diciendo, y voy a citar algo que ya usted termina de decir, y es la conversación de Eva con la serpiente. Ella presenta a la serpiente, como usted dijo, como si sabe más que Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Hoy en nuestros días se llama pequeño tiempo de angustia. Yo quisiera que ustedes sepan, nuestros amigos que nos escuchan, de que esto no es una historia que estamos presentando. La intención del estudio no es una historia, porque la historia es importante tener el conocimiento de ella, pero es para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. En el pequeño tiempo de angustia, la verdad va a ser falsificada de una forma tal que aparentará ser mejor todavía que la misma realidad. Wow. Eso es el pequeño tiempo de angustia. ¿Y cuáles cosas se van a falsificar? Se va a falsificar la música, falsos reavivamientos espirituales, la misma inmortalidad del alma. Y usted sabe lo bonito que sería. Mi papá murió, mi mamá murió, 2 hermanos míos murieron, y sencillamente que yo me muera y que vaya con mi papá, mi mamá y mis hermanos en el cielo jugando y mirando a mi familia. Entonces eso no tiene nada de malo, eso es lindo. Mire que lo que pasa ahí, Pastor Veras, Pastor Morillo. Recientemente yo estuve en una funeraria y escuché al ministro religioso que estaba brindando el servicio ahí diciendo: fulano de tal no ha muerto, está con nosotros aquí. Ahí está. Mire, yo estaba como tan inquieto y cosa, que la persona que estaba ahí, yo estaba sentado al lado de ella, de esa persona, y le dije: ¿tú crees eso? No, yo tengo mi creencia bien marcada. Fulano de tal está muerto y será resucitado un día cuando el Señor venga, está claro. Pero ahí había un grupo de gente que sentían esas orientaciones como tan bonitas. Se ve eso se ve como bonito. Sí, se pero no es consuelan la realidad. Sí. La realidad es que el pecado trae muerte. Cuando una persona muere, está ahí sin necesidad de tener un lugar mejor. Nada de eso. Está en la tumba. Y luego cuando Jesús venga por segunda vez,
Si murió en él, será levantado para vida eterna. Si no lo hizo, para muerte y confusión. Así es. Y como siguiendo con la misma idea, el pequeño tiempo de angustia es un periodo cuando Satanás, como opositor de Dios, trabajará con varias estrategias, señores. Pastor Morillo y hermanos y amigos que nos escuchan, falsos reavivamientos espirituales, falsos milagros, el uso de la música como herramienta de los engaños religiosos, falsificación del don de lenguas, demonios disfrazados de seres humanos, personificarán a los muertos. Y escuchen bien, en esos lugares donde mueren personas que supuestamente ellos vienen a hablar y a decir que están bien, que están en un lugar mejor, esa es la misma estrategia que el diablo usó con Eva desde el principio. El mismo diablo se hará pasar por Cristo, imitará al Hijo de Dios en muchos aspectos, pero siempre será una falsificación con mentiras y enseñanzas bíblicas erróneas. De manera que lo que se está dando aquí en la guía de estudio es sencillamente algo parecido que Eva quiso presentar a la serpiente todavía como más sabia que Dios mismo. Así es, y Satanás entonces, pastor, le da a Eva una promesa de algo que Satanás mismo no tenía ni era. Satanás no es inmortal y tampoco es divino, y es lo que él les ofrece, o en este caso le ofrece a Eva. Satanás le dice: no moriréis y seréis como Dios. Esto a Eva le pareció bonito, ¿no? Le pareció deseable, como lo que decía Scrogin cuando vamos y escuchamos a un ministro hablar de que los muertos están entre nosotros. La inmortalidad del alma fue lo que llevó a Eva, o la inmortalidad en sí llevó a Eva a creer que podía sustituir el consejo de Dios o la ley de Dios o el mandato de Dios por la provocación o la recomendación de Satanás. Y ya todos nosotros sabemos, sin embargo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, él nos dice una declaración muy importante, queridos amigos que están allí escuchándonos. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo, el versículo 15 y 16, pero me voy a concentrar en el 16, escuche bien lo que dice. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Jesucristo. Hay una declaración que se encuentra registrada en la guía de estudio que no nos gustaría pasar por alto. Definitivamente podría resumir lo que nosotros estamos diciendo en torno a las provisiones que Dios hace. Mucha atención. Las dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios. Yo le pregunto a ustedes, compañeros acá, ¿le gustaría tener la inmortalidad, vivir para siempre? Bueno, en la segunda carta de Pablo a Timoteo dice que Cristo quitó la muerte y trajo la inmortalidad. Esa inmortalidad que Cristo nos va a dar y que nos dio al principio, que es sinónimo de vida eterna, evidentemente que sí. Claro, a todos nosotros, a mí me gustaría durar 5 o 6 millones de años. Pero en salud. A mí me gustaría no morir nunca. Sí, pero que imagínese. Pero en salud. Cuando estamos hablando de 5 o 6 millones de años, porque hay salud. No, porque también, pastor, ahora, ¿por qué Dios sacó a Adán? Sí, no, es entendible. Lo que quiero decir con eso es que ciertamente el anhelo, el deseo de vivir para siempre está en el corazón del ser humano. Así es. Es así. Ahora, pastor, en esa idea tan interesante, el hombre siempre juega a ser Dios. Sí. Es eso. O sea, el origen de la inmortalidad y ser como Dios es de idea de estas religiones griegas y egipcias antiguas. Cierto, cuando nosotros no obedecemos a Dios, esas culturas se inventaron un sinnúmero de ideas en torno a lo que es la inmortalidad del alma. El deseo de inmortalidad, que creían que era un atributo divino, obligaba a esas personas a buscar también el estatus divino para adquirirla. Ellos esperaban eso.
De manera que la subrepticia de esta forma de pensar se infiltró en las culturas judeocristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma que existe aún hoy en muchas iglesias. Yo no sé si ustedes se han topado con personas que dicen, como yo me asombré en la exposición de ese cadáver, donde quien oficiaba decía, no, es que él pasó a un plano superior y él está aquí con nosotros para consolar a la madre. Yo dije, wow. Esas ideas son heredadas de esa cultura paganas, egipcias, y la realidad es que la palabra de Dios enseña otra cosa. El alma que pecare, esa morirá. Si tú obedeces al Señor y te mantienes obedeciendo al Señor, entonces la inmortalidad está condicionada a la obediencia y a la entrega a Dios. Solamente de esa manera, si usted se mantiene en pecado, definitivamente la palabra de Dios, la Biblia enseña que todo aquel que se mantiene desobedeciendo a Dios va a morir indefectiblemente. Así es. Ya en la parte final de la entrega del día de hoy, me gustaría no dejar pasar por alto un comentario interesante. Eva juega a ser Dios. Satanás por igual juega a ser Dios. Lo interesante es que Eva sencillamente escucha la segunda parte de la pregunta que Satanás le hace porque le interesaba ser Dios. Encontramos que el faraón juega a ser Dios porque le da el tipo de alimento a José, le cambia al esposo y le cambia el nombre, algo que Dios lo hace en el mismo libro de Génesis. Nabucodonosor lo hace con Daniel y con sus compañeros, les cambia los nombres, les da ración de alimentos y también les da mandamientos haciéndose Dios. Y en el capítulo 3 del libro de Daniel, en la imagen de Dura, en la imagen que se erigió, también se juega a ser Dios, porque lo que la humanidad siempre tiene dentro de sí es hacerse creer que es Dios, y eso es pecado. Así es. Entonces, el final de la idea de la inmortalidad del alma será ya cuando el Señor venga por segunda vez o por tercera vez después del milenio, y entonces dice el libro de Apocalipsis que aún la muerte, el Hades, el infierno serán echados en el lago de fuego. Allí entonces se deshace la teoría de Satanás de que viviremos para siempre. Así es. El ofrecimiento de una vida para siempre. Y lo que decía el pastor Scrogin, aquellos que trascienden a otro nivel, allí todo eso será descartado. ¿Y quién lo hará? Alguien que sí tiene vida inmortal, vida en sí mismo, y al final de todo le dará a sus hijos, a los salvados, también una vida inmortal. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Mañana tenemos un gran compromiso de encontrarnos para seguir estudiando la palabra de Dios. Señor, al cierre agradecemos por el Espíritu Santo que guía nuestras mentes, nuestros labios para externar estas ideas, y esperamos que los amigos que reciben esta gran bendición podamos todos poner en práctica lo que aprendemos cada día. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.